Listo, ya se está grabando. Nuevamente, buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que son importantes con respecto al relacionamiento que tenemos en las tres variables que hemos avanzado. Ya sabemos qué es la corriente, ya sabemos qué es el voltaje, y ayer habíamos visto acerca de la resistencia, ¿ya? Entonces, en función a esos tres elementos, esas tres variables, voltaje, corriente y resistencia, nosotros vamos a aplicar una ley que se llama la ley de Ohm, ¿ya? Esta ley de Ohm es fundamental en toda la electrónica, ya que a partir de ella vamos a poder entender cómo funcionan y cómo se relacionan justamente estas tres variables. El objetivo es tratar de comprender el relacionamiento que tienen estas variables, tanto en electrónica 1 como en electrónica 2, como en análisis de circuito 1, análisis de circuitos 2, van a tener que aplicar en cierto momento la ley de Ohm para poder identificar o poder cuantificar algunas de las variables o algunas de las interrogantes que estén en el camino o que se deban resolver. Por ello es que es importante trabajar y que todos se hayan estado presentes, por eso hemos esperado un poquito más de lo normal. Bien, a ver, la ley de Ohm, dice que la ley de Ohm, vamos a ir marcando esto, la ley de Ohm se basa en la relación que existe entre diferentes variables. Por ejemplo, va a existir un efecto que proviene de una causa y una oposición a esa causa, ¿ya? Aquí hay un efecto. Existe una causa que provoca algo y una oposición a esta causa, ¿ya? Entonces, toda conversión de energía, dice, de una forma a otra, puede estar relacionada con esta ecuación, efectivamente. Para los circuitos eléctricos, en el que es nuestro caso, el efecto que se busca establecer es el flujo de carga o corriente. Es decir, el efecto, lo que vamos a tratar de hallar a través de la ley de Ohm, es el flujo de carga o la corriente. La diferencia de potencial o voltaje, es decir, el voltaje va a ser la causa, entre los dos puntos va a ser la causa o la presión, y la oposición a este flujo va a ser la resistencia. Fíjense, aquí entonces vamos a tener un efecto, perdón, voy a colocar directamente, va a tener la corriente, lo vamos a ver enseguida, que va a ser igual a, disculpen, vamos a tener la corriente que va a ser igual al voltaje, perdón, a la diferencia de potencial o voltaje sobre, caramba, sobre la resistencia, ¿ya? Básicamente, esta relación es la que nosotros vamos a tratar de encontrar permanentemente. El voltaje sobre la resistencia nos va a dar por igual a la corriente. Lo vamos a ver enseguida en el texto. Pero esto es lo que está queriendo expresar esta teoría, ¿no? Para los circuitos eléctricos, vuelvo a reiterar, específicamente para los circuitos eléctricos o esta asignatura, el efecto que se busca establecer es el flujo de carga o corriente, es decir, la corriente que se encuentra acá. Ese va a ser el efecto. La diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos será la causa o la presión. Ya sabemos que para que exista un flujo de corriente debe existir una presión que se puede generar en una batería, por ejemplo, donde por acción química se ha cargado se han colocado cargas negativas en el borne negativo y cargas positivas o iones de átomos que son con carga positiva en el borne positivo. Para que la corriente fluya es necesario que exista esta batería. Y esta es la causa o la presión para que exista corriente. Sin embargo, existe otra variable, que es justamente la que se opone a que fluya la corriente, que existe en todos los materiales, exceptuando los superconductores, ¿no? Y esa oposición al flujo se va a denominar resistencia, ¿ya? Entonces, el efecto, la causa y la oposición están representados para la electrónica por corriente, voltaje y resistencia. Dice, una excelente analogía para el más sencillo de los circuitos es el agua, perdón, voy a poner un poquito, es el agua de una manguera conectada a una válvula de presión. Considere que los electrones en un alambre de cobre representan el agua en la manguera. La válvula de presión sería el voltaje aplicado. Permítanme corregir esto porque después lo voy a tener así todo el tiempo. Permítanme un segundito, por favor. Ya, sería el voltaje aplicado.
Y vuelvo a reiterar, el tamaño de la manguera constituiría el factor que determina la resistencia. Si la válvula está cerrada, el agua simplemente permanece en la manguera sin moverse, tal como los electrones en un conductor sin un voltaje aplicado. Están ahí los electrones, pero no se mueven porque no hay presión. Si abrimos la válvula de presión, el agua va a fluir a través de la manguera, tal como lo harán los electrones en el alambre de cobre cuando se le aplique un voltaje. ¿Ya? Analizando esto, podemos resumir que la ausencia de presión aplicada, así como el voltaje en un circuito eléctrico, resulta en una reacción nula en el sistema y ninguna corriente en el circuito eléctrico. Es decir, que mientras no haya una tensión, es decir, una diferencia de potencial, la corriente no va a existir. Perdón, me están escribiendo, voy a ver. Sí, adelante, Víctor Mauricio, puede ir, no hay ningún problema. Entonces, recomendarles a todos los que van a abandonar la clase que posteriormente den una mirada al video que se va a cargar. Este video lo vamos a cargar, como dijimos, cada 2 semanas. Hemos acabado, esta semana acabamos, la próxima semana acabamos y los 4 videos los voy a subir a la plataforma o, bueno, al Google Drive en todo caso, para que ustedes puedan revisarlo permanentemente. ¿Ya? Bien, continuaremos. Ah, ok. Entonces, dice, ¿no? Cuanto mayor sea la presión en la manguera, mayor será la velocidad del agua que fluirá por la manguera, justo como al aplicar un mayor voltaje al mismo circuito que va a resultar obviamente en una corriente más elevada. Esto lo hemos visto en nuestro simulador. Veamos nuevamente en el Falstad, que es nuestro simulador temporal. Vamos a eliminar esto y vamos a colocar otro dibujo. Este dibujo va a ser este dibujo va a ser un dibujo muy simple, donde tenemos una resistencia y donde vamos a colocar también una entrada o una fuente de 2 terminales, que es una batería, ¿ya? Vamos a realizar la conexión eléctrica entre las terminales. ¿Listo? Fíjense, hay un flujo de corriente, ¿ya? Tal como decía la teoría. Vamos a mover un poquito por acá. La teoría dice que si la válvula está cerrada, es decir, si aquí tengo 0 voltios, voy a hipotéticamente colocar 0 voltios, no existe flujo de corriente. No existe ningún flujo de corriente. Sin embargo, si nosotros vamos aumentando esa tensión y colocamos 10 voltios, efectivamente va a haber un flujo de corriente como se puede ver en el gráfico. Estamos haciendo una analogía entre la batería y la llave de paso, ¿no? La válvula de presión del agua. Entonces, si yo aumento la presión, obviamente que va a resultar haber mayor cantidad de corriente y fluirá con mucha mayor velocidad, ¿ya? Como pueden ver, el simulador también nos sirve para poder identificar algunos argumentos que estamos planteando de forma teórica, que sin duda nos van a servir para aclarar qué es lo que está pasando más adelante. ¿Bien? Vuelvo a reiterar, si no tenemos tensión, no existe flujo de corriente. Tenemos, fíjense aquí, 0 voltios, ¿no? 0 voltios en nuestra fuente de alimentación. Ok. Y nuestra resistencia sigue siendo de 1 kilo. Pero si nosotros añadimos voltaje o tensión o diferencia de potencial, por ejemplo 10 voltios, ya se presenta una corriente o un flujo de corriente en nuestro sistema. Este flujo de corriente va a depender tanto del voltaje que vamos a aplicar. Por ejemplo, si pongo 100 voltios, obviamente tendré un flujo de corriente bastante elevado, ¿ya? Y ese flujo de corriente obviamente va a estar representado, vamos a poder hallarlo a través de la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia, a través de la ley de Ohm. Eso es lo que se quería expresar. ¿Alguna duda sobre esto, muchachos? Bien, creo que no hay duda sobre esto. Entonces, eso es lo que decía aquí. La corriente es una reacción al voltaje aplicado. Por lo tanto, nuestra corriente va a tener una reacción al voltaje y lo único que va a evitar que esto pueda fluir en una manera incontrolada es la resistencia. ¿Bien? Como habíamos puesto hace un instante, aquí está la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia relacionadas en esta ley.
Y como consecuencia de ello, se tiene que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. La corriente tendrá como unidad de medida el amper. Ya sabemos que es el amper la unidad de medida de la corriente desde los del tema anterior, ¿no? De los temas anteriores. Esta última ecuación es conocida como la ley de Ohm, en honor a George Simon Ohm, que también era un científico alemán que ha descubierto esta relación y le ha dado su nombre, le han puesto su nombre a esta relación, ¿no? Esta ley revela que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Perdón. Revela que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a las resistencias. Cuando es directamente proporcional, significa que si aumentamos el voltaje, va a aumentar la corriente. Y si es inversamente proporcional, si aumentamos la resistencia, va a reducir el voltaje. Esta relación la vamos a ver aquí. Fíjense. Aquí tenemos nuestra relación. Dice que es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al voltaje. Entonces, para explicar esto, si la resistencia sube, perdón, voy a poner la línea. Sé que muchos de ustedes ya entienden esta parte. Por favor, les pido que tengan paciencia con sus compañeros que no comprenden estos segmentos, ¿ya? Entonces, si la resistencia sube, si esta resistencia sube, la corriente baja. Eso significa inversamente proporcional, es inverso. Si la resistencia sube, la corriente baja. Y si se dice directamente proporcional, significa que si la tensión sube, la corriente también va a subir. Eso es lo que quiere decir con directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, la corriente va a ser directamente proporcional a la tensión y va a ser inversamente proporcional a la resistencia. ¿Se comprende esta parte, muchachos? ¿No hay dudas? Bien. Licenciado, ¿puede volver a explicar, por favor? Es que la señal se me ha ido, no le entendí muy bien esa partecita. Ya, perfecto. Fíjense, en la teoría decía, voy a mover nuevamente, en la teoría estaba diciendo que, perdón, discúlpenme, me moví, que la relación que hemos descrito acá dice lo siguiente, que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, lo que he tratado de hacer es explicar a qué se refiere cuando digo inversamente proporcional y directamente proporcional. Con color rojo, si la tensión aumenta, entonces la corriente aumenta. Eso significa que es directamente proporcional cuando en ambos factores se nota el aumento o el incremento de su valor, ¿ya? Si la tensión aumenta, la corriente, su resultante, aumenta. Eso es directamente proporcional. En color azul, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, lo que significa que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente. ¿Sí? Podemos verlo en el Fallstadt nuevamente. Fíjense, ahora tenemos una corriente. Vamos a observar acá el valor de la corriente. ¿Listo? Fíjense, en este momento tenemos una corriente, perdón, no estoy marcando, ahora sí. En este momento tenemos una corriente de 100 miliamperios. ¿Debido a qué? Debido a que tenemos una tensión de 100 voltios y una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Ya? Vamos a poner esto en valores un poco más reales. ¿Qué sé yo? Vamos a poner aquí 20 voltios solamente. ¿Listo? Fíjense, la corriente que circula es normal, ¿sí? Es normal. Ahora vamos a poner a prueba este enunciado, ¿no? Que la ley de Ohm revela que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? Dice primero que es directamente proporcional al voltaje. Fíjense, voy a aumentar. Ahora estamos con una corriente de, ahora sí, de 20 miliamperios. ¿Correcto? Tenemos 20 miliamperios de corriente. Perfecto. Voy a aumentar en la tensión y voy a aumentar hasta 50 voltios. Ok, 50 voltios. Si se dan cuenta, la corriente ha aumentado hasta 50 miliamperes.
¿sí? Ha aumentado hasta 50 miliamperes. Significa que si aumento la tensión, la corriente va a aumentar también, ¿ya? Ahora, voy a variar el voltaje de la resistencia. Voy a aumentar el valor de la resistencia. Por ejemplo, a 10K, a 10 kiloohmios. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente, fíjense, ha disminuido considerablemente, hasta 5 miliamperes. Entonces volvemos a reiterar. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la tensión aumenta, porque vamos a volver a aumentarla hasta 50 voltios o más, 70 voltios, bueno, para que sea un poco más notorio voy a aumentar hasta 100 voltios, la corriente aumenta definitivamente. ¿Sí? Ya tenemos 10 miliamperes. Entonces, esto es lo que demuestra este enunciado, que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Si aumento la tensión, habrá mayor corriente. Si aumento la resistencia, habrá menor corriente. ¿Ya? Eso es lo que dice este enunciado. ¿Se ha comprendido? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, continuemos, muchachos. Continuemos con el avance de esta materia, de este contenido. Bien. Entonces, por medio, dice, ya hemos revelado esto, que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Lo hemos visto en el simulador y obviamente hemos explicado a qué se refiere este enunciado. Por otro lado, por medio de simples manejos matemáticos, es decir, ciertos despejes, es importante comprender que la resistencia y el voltaje también pueden encontrarse en términos de otras cantidades. Es decir, si tengo la corriente y tengo la resistencia, podré hallar la tensión. Aplicando esta fórmula, donde la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia. Tensión tendrá como unidad de medida el voltio, ¿ya? Siempre. Entonces, es posible que en algunos libros ustedes encuentren, o en algunas expresiones ustedes encuentren, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿ya? Es posible, perdón. Va a ser, va a ser igual. Perdón, muchachos, estoy equivocando. Eso es, la corriente por la resistencia. Es posible que encuentren la letra B en vez de la letra E. No se olviden que la tensión o la diferencia de potencial y el se mide en voltios. Por ello es que es posible encontrarse de esta forma. Para el uso que nosotros le vamos a dar, siempre vamos a tratar de manejar E es igual a I por R. Así de simple. ¿Ya? Perdón, alguien me está escribiendo. Está bien, Eliseo, no hay problema. Todavía no llamé lista. Ya. Entonces, se puede hallar la tensión y de la misma forma podemos hallar la resistencia. Fíjense, solamente lo único que estoy haciendo es despejar de esta fórmula las variables que se encuentran inmersas, de tal manera de poder hallar cualquiera de estas variables en función de las otras variables que sí puedo conocer. Entonces, los otros términos de las otras, en términos de las otras cantidades, también puedo hallar los valores de las cantidades que quiera despejar. Entonces, tenemos que la tensión es igual a la corriente por resistencia. Y finalmente, podemos hallar la resistencia, que diremos que la tensión es, la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Cuando yo he aprendido esto, he aprendido de la siguiente forma. ¿Ya? La tensión, la corriente, y me ha servido mucho, les comento, ¿no? Y la resistencia, ¿no? Estas tres variables las hemos relacionado, cuando yo he aprendido, las he relacionado de la siguiente forma. Ya como en un pequeño triángulo, en el que yo tenía la posibilidad de identificar cualquiera de las variables sin problemas, gracias a que teníamos una relación bastante interesante. Voy a dividir esto así, fíjense. Y ya. Si yo quiero hallar la corriente, por ejemplo, si coloco en un círculo la ley de Ohm y quiero hallar la corriente, entonces este valor va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Si quiero hallar la resistencia,
Entonces, la resistencia será igual a la tensión sobre la corriente. La resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Y finalmente, si quiero hallar la tensión será igual a la corriente por la resistencia. ¿Correcto? A ver, denle una miradita a esto, por favor. Denme un minutito, voy a desconectar algo que dejé conectado y que acabo de acordarme. Ya será parte. Gracias, Álvaro. Entonces, simulador, y obviamente aquí que ya está implementado nuestro circuito, fíjense, es idéntico a este. El flujo de corriente tiene la misma dirección y vamos a empezar a identificar nuestros diferentes elementos. Por ejemplo, vamos a identificar E, que es nuestra tensión. A tus nietos. Son tus nietos. Ya son dos nomás. R. Y obviamente I. Vamos a la tigradita. Pues los otros dos más hagas morir, anda. Richard Gutiérrez, por favor, les ruego que apague su micrófono. Gracias. Entonces, fíjense, voy a colocar las flechas para que representen de forma adecuada los flujos de corriente que estamos observando. ¿Ya? Aquí está el flujo de corriente. Listo. Entonces, tenemos las mismas variables. Aquí tenemos una demarcación de tierra o punto de referencia. Vamos a revisar estos puntos de referencia cuando hagamos los circuitos realmente. Ahorita estamos resolviendo solamente la idea. Sin embargo, en este circuito de corriente tenemos un punto de referencia que es justamente la parte inferior. Nosotros podemos identificar esto de esta manera. Fíjense, todo esto, todo lo que está marcado es un solo nodo. No es un conductor extremo, no es un conductor largo, es un nodo. Eléctricamente esto es un nodo, ¿ya? Lo mismo pasará en este otro segmento donde tenemos un nodo. Sin embargo, esa comprensión o ese detalle lo vamos a ver un poquito más adelante con mucho detenimiento. Pero esto hace referencia a que este es el punto de referencia de donde se van a hacer las mediciones, ¿ya? Habíamos dicho que las diferentes formas de medición del voltaje, de la diferencia de potencial, va a ser colocada entre dos puntos de nuestro circuito. Uno de ellos es el donde se toma la medición, y el otro puede ser una referencia que generalmente tiene 0 voltios, que puede ser este. Ya en este caso vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar con la demostración y con la resolución de este ejercicio. Nos ha pedido que pongamos 9 voltios. Entonces, coloquemos 9 voltios a nuestro elemento, a nuestra batería. Vamos a colocarle 9 voltios. ¿Listo? 9 voltios. Ya tenemos 9 voltios. Y nuestra resistencia es de 2.2 ohmios. 2.2. Listo. Tenemos un flujo de corriente, como ustedes pueden observar, bastante elevado. Veamos si este flujo de corriente corresponde a los cálculos que hemos realizado. Ah, perdón, no estamos viendo nada. Ahora sí. Ahí tenemos. 4.091 amperes. ¿Sí? Es exactamente el valor que nosotros hemos alcanzado a través de la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, para cualquier ejercicio que hagamos, para cualquier práctica, previamente vamos a calcular cuánta corriente va a circular, qué valor van a tener nuestros elementos, y obviamente un poco más adelante explicaré la potencia que va a consumir cada elemento, de tal manera que cuando pongamos nuestro elemento, por lo menos tengamos un 90% de certeza que ese circuito sí va a funcionar. ¿Ya? Esto obviamente está direccionado al diseño, pero más que al diseño está direccionado hacia tener un poco de seguridad en los circuitos que vamos a implementar. Les pido, por favor, muchachos, implementen este circuito y verifiquen si efectivamente circula la corriente que estoy mostrando en este momento. Háganlo. Les voy a dar unos 5 minutitos para que lo realicen. ¿Ya? Anteriormente en la computadora. Las opciones les estoy dando en la medida de mis posibilidades. ¿Ya? Bien. A ver, entonces nos hemos planteado un ejercicio bastante simple y ahora vamos a plantearnos otro ejercicio en el cual vamos a hallar la resistencia. Fíjense, aquí hemos hallado la corriente en función a la tensión y a la resistencia. Ahora vamos a hallar la resistencia en función a la tensión y la corriente. Es decir, los datos que tenemos ya son provistos por el ejercicio o el enunciado. Por ejemplo, dice, calcule la resistencia R
de un foco de 60 watts. Si una corriente de 500 miliamperes resulta de la aplicación de un voltaje de 120 voltios. ¿Cuáles son los datos que nosotros requerimos en este caso? En este caso, y por este tema, para resolver este ejercicio, vamos a requerir solamente algunos de estos datos como informativos. Por ejemplo, 60 watts no es un dato que necesitemos por la ley de Ohm, pero 500 miliamperios sí. Y también podemos tener 120 voltios, que son los valores que ya hemos estudiado y que conocemos. 60 watts los vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, estos 500 miliamperios se expresarán de esta forma, acomodándolos en nuestra ecuación. Y los 120 voltios ocuparán el espacio de la tensión. ¿Sí? Correcto. Ahí tenemos 120 voltios, efectivamente, sobre la corriente que son 500 miliamperes, 500 por 10 a la menos 3, y nos da 240. Confirmemos eso. Puede haber algún error. Confirmemos si esto es correcto. Entonces, borramos, ¿dónde está? Borramos nuestro ejercicio anterior y ponemos 120 voltios dividido entre 500 miliamperes. Estoy poniendo entre 500 miliamperes y nos sale 0.24. ¿Por qué? Porque yo voy a recorrer el factor 3 espacios. Entonces voy a tener 240 ohmios. Voy a recorrer 1, 2 y voy a tener con este más 3 elementos porque es mili. Y tenemos 240 ohmios. ¿Sí? ¿Correcto? Tenemos la cantidad adecuada. Tenemos la cantidad que se nos está presentando. Aquí también existe alguna forma, voy a tratar de ver esto, es... tres. ¿O cómo se...? A ver, perdón, discúlpenme, estoy investigando en este momento cómo puedo hacer esto. 120 por exponente por 10, tal vez, por 10 a la menos 3. No lo logro, ¿no? No lo logro. Voy a hacerlo en la calculadora nuevamente, entonces. A ver. Ya, ahí está. Vamos a ver. Abrimos la calculadora. Borramos. Por si acaso no estoy manejando el ratón, estoy escribiendo directamente en la calculadora, ¿no? Y los datos son 120 dividido entre 500 por 10 a la menos 3 y tenemos como resultado 240. Ahí está, 240 ohms. Ese es el resultado, ¿ya? Fíjense que no ha habido ningún inconveniente, ningún problema. Las cantidades son bastante obvias. A ver, vamos a ver el otro. En el siguiente ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Dice, calcule el voltaje que debe aplicarse a un cautín de la imagen para establecer una corriente de 1.5 amperes a través de él, si su resistencia es de 80 ohmios. Estamos imaginándonos que este va a ser el cautín. Estamos imaginando que este va a ser el cautín y esta va a ser su representación esquemática, ¿ya? No se olviden que la resistencia se produce cierta fricción de los electrones, por lo tanto va a tender a calentar. Ese es el principio de funcionamiento de un cautín también, ¿ya? Entonces, tenemos una corriente de 1.5 amperios sobre una resistencia de 80 amperios, entonces tenemos que descubrir cuánto voltaje debemos aplicar para que este circuito funcione sobre esos parámetros.
Realizamos el ejercicio y como ustedes pueden ver, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, 1.5 amperios, que es la corriente, por la resistencia 80 ohms. El resultado, 120 voltios. Borremos esto y hagamos el ejercicio junto conmigo. 1.5 amperios multiplicado por 80. Y el resultado, como ustedes pueden ver, son los 120 voltios. Entonces, no hay una dificultad grande en resolver estos ejercicios, por lo que vamos a entrar en este momento les voy a mostrar cómo vamos a establecer algunos de estos circuitos en la práctica, ¿ya? Permítanme un segundo, desconectaré. Ahora sí. Es que mete mucha bulla, muchachos, mil disculpas. Voy a buscar alguna forma de solucionar ese problema del sonido, ¿no? No creo que haya ninguna dificultad con estos ejercicios. Antes de pasar a la parte práctica que voy a mostrarles cómo vamos a realizar, ¿tiene alguno de ustedes alguna duda? Del- Adelante, Kevin, te escucho. ¿Nadie? ¿Alguna Licenciado, consulta? una preguntita. Adelante. Sobre la corriente que hallamos, la I es igual a amperios. Tenemos que hallar siempre respuesta miliamperios. No, si la corriente está dada en amperios, entonces son solamente amperios. Si la corriente está dada en miliamperios, va a ser en miliamperios. Por eso es que hemos repasado un poquitito al principio de las clases los factores de conversión, los factores de multiplicación, los prefijos y sus símbolos, ¿no? Tera, mili, micro, nano, pico y cuántos representan, ¿ya? Puedes poner 1000 miliamperios, eso es un amperio, pero no tiene sentido. Lo correcto es aplicar donde corresponde. Bien. Ya Bien, está bien, muchachos. gracias. Ok, entonces, como siempre, vamos a hacer una pequeña práctica. Ahora vamos a usar esta mi pequeña fuente de alimentación, fabricada por mí mismo. Vamos a utilizar un pequeño proto, ¿ya? Y vamos a utilizar una resistencia de algún valor relativamente bajo para poder encontrar su corriente, ¿ya? A ver, vamos a encontrar una resistencia de 220 ohms. Bien, denme un segundito, enseguida les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para que puedan observar lo que estoy haciendo. Estoy deteniendo esto y ahora, como ayer, vamos a acomodar de la mejor manera posible para poder mostrar cómo vamos a hacer funcionar. Permítame un segundo, voy a cortar el video y el sonido. El protoboard, como ayer, aquí tengo mi multímetro que me va a dar las lecturas de los datos que estoy realizando, de los ejercicios que voy a realizar o del trabajo que voy a realizar. Aquí voy a tener mi fuente de alimentación, ¿sí? Con sus respectivos accesorios que corresponden a el potenciómetro que me va a permitir variar la tensión y obviamente dos hilos de conexión, que uno va a ser positivo, que lo voy a identificar con el color amarillo por ahora, debido a que no encontré mis otros conectores, y el otro negativo o referencia, que tiene el color blanco, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer los valores con los que voy a trabajar
que en este caso van a estar definidos por los valores que pueda tener en alguna resistencia o en algún elemento que pueda utilizar para este trabajo. Voy a utilizar esta resistencia, por favor. La voy a colocar acá. ¿Ya? Y voy a medir su valor tal como habíamos visto el día de ayer. ¿Ya? Vamos a ver cuánto mide esta resistencia. Esta resistencia mide 219 ohmios, es decir, 220 ohmios. Sus colores son rojo, rojo, negro, ¿no? 220 ohmios. Perdón, rojo, rojo. Ahí está, 220 ohmios. Tiene una tolerancia, tiene un factor de tolerancia plateado del 5%, si no me equivoco. Perdón, estoy un poco mal de la vista, no puedo identificar bien, pero ese es el valor que tenemos, ¿ya? 220 ohmios. Ahora, aplicando lo que corresponde a la ley de Ohm, les pido por favor que ustedes puedan calcular cuánta corriente. Vamos a calcular cuánta corriente en el ejercicio propuesto. Perdón, voy a compartir mi pantalla enseguida nuevamente. Un ratito. Aún se puede ver el circuito que estoy tratando de armar, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, dicen, sí, se ve. Ok. Ya, estoy colocando también mi pantalla para que pueda observarse, ¿no? 8 es. ¿Qué se ha quitado? Tenemos una resistencia que va a ser igual a ¿Te estaría la pasa entonces? 220 voltaje. Va a ser igual. Esto es más fácil. El voltaje que Mira, vamos me a están dando. va a ser un voltaje mínimo. Vamos a utilizar 1.5 voltios. ¿Has visto ese zayazo? ¿Has visto eso? Bien, lo que estoy haciendo en este momento es poder verificar si el voltaje en mi fuente de alimentación va a ser el correcto de 1.5 voltios. Ahí tengo 1.5. Listo. Ahí tengo 1.5 voltios aproximadamente. ¿Ya? Ahí está. 1.52, ¿no? Pero está bien, es válido para el trabajo que voy a realizar. Entonces vamos a tomar como dato solamente 1.5 voltios. ¿Ya? Perdón, permítame un segundito, voy a... perdón, alguien me está... Hielo. Allá en el instituto hay uno de Nogalani. Ya, por favor, muchachos, dicho así. traten de mantener sus micrófonos Boripata Nogalani. apagados, por favor, ¿ya? Mientras trabajamos. Ya no falta mucho, tengan un poquito de paciencia. Permítanme terminar esta partecita para demostrar lo que estoy haciendo, ¿ya? Bien, entonces, con estos datos, por favor, yo les pido que hallen la tensión que vamos a... Perdón, la corriente que va a circular por este circuito. Licenciado, Sí. sale 6,81 miliamperios. 6,81 miliamperios. Veamos. Estamos poniendo 1.5 voltios
y debemos dividir entre 220 ohmios, ¿verdad? Exactamente. Adelante. Correcto, 6 miliamperios. Esa es la cantidad correcta. 6.81 por 10 a la menos 3, ¿no ven? También se puede decir 0.0068, digamos, ¿no ve? Sí, también es una forma de expresar, pero la forma correcta en este momento va a ser 6.81 miliamperios, ¿ya? Esto lo pondremos acá, veremos si realmente va a funcionar de esa forma. En este momento voy a colocar aquí 1.5 voltios, 1.5 voltios, ¿ok? Y aquí solamente 220 amperios. Perdón, 220 ohmios. Listo. Y la corriente que vamos a obtener, obviamente, es 6.81 miliamperios. Ustedes pueden observar en la parte inferior. Voy a hacer la conexión y voy a intentar realizar la medición. No sé si este tester lo he prestado, si este multímetro lo he prestado. Lo más probable es que esté quemado su amperímetro. No he tenido la oportunidad de revisarlo. Pero vamos a verificarlo enseguida nomás, ¿ya? Espérenme un segundito. Voy a hacer la conexión correspondiente para medir amperios. Tal vez aquí tengamos alguna respuesta. Sí, tenemos una respuesta, pero el máximo o el rango es bastante bajo, ¿no? Fíjense, estoy midiendo en el orden de los 5 miliamperios. 0.005, ¿no? 0.005 amperios. ¿Correcto? Voy a tratar de cambiar el rango. No, este es el último rango. No puedo medir corrientes más bajas. Sin embargo, ahí puedo medir aproximadamente el 0.005. Es decir, eso es lo que estoy midiendo en realidad, en la práctica. ¿Ya? A ver, voy a tratar de traer otro multímetro. Espérenme un segundito, por favor, para verificar si estas pueden poderse, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ya tenemos una relación de la corriente aproximada y este sí espero que pueda medir los miliamperios que corresponden. Ahí está. Este sí tiene esa capacidad, ¿ya? 6.46 miliamperios que en la práctica estoy midiendo, pero que en la teoría era una cantidad diferente. Veamos cuánto decía en la teoría. 6.81. 6.81, pero en la práctica tengo una diferencia de aproximadamente 0.0004 miliamperios, ¿no? Ahí está. Algo menos, 0.0036. Y esa es la cantidad que estoy midiendo de corriente. Estoy verificando que efectivamente tengo una relación de aproximación bastante cercana con el trabajo que estoy realizando. ¿Ya? No, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en la fuente de alimentación que está preparada acá es una fuente real, no es una fuente ideal. Que cuando yo le aplique alguna carga, probablemente tenga alguna variación. ¿Ya? Por otro lado, la resistencia tiene una tolerancia de 5% aproximadamente, por lo tanto van a haber variaciones en nuestros resultados. Y aquí yo podré anotar que en la teoría, la corriente va a ser igual a hemos dicho, a 6.81. 6.81 miliamperes. Y en la práctica, será la corriente igual a, vuelvo a reiterar, 6.46 miliamperes, ¿no? 6.46 miliamperes. Entonces, esto es real, esto es lo que más o menos debemos considerar en cualquier trabajo que realicemos. Nuestras mediciones teóricas siempre van a estar enmarcadas dentro de la exactitud o la idealización
de los elementos que forman parte de nuestras redes. Pero en la práctica es probable que encontremos algunas diferencias que no nos las esperamos, debido justamente a las tolerancias de las resistencias, a las caídas de tensión que existen cuando se le coloca una carga a una fuente, porque esta no es una fuente ideal, esta es una fuente real. Y además es una fuente que me la he fabricado yo, entonces probablemente tenga algunas dificultades mayores que las que vienen hechas de fábrica, ¿no? Algunas deficiencias en el circuito probablemente. ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos? Una preguntita. Adelante. Buen día, licenciado. Buenos días. Fuente real con la fuente ideal, ¿qué diferencia hay? La fuente real generalmente tiene una resistencia interna, ¿ya? La fuente real tiene una resistencia interna, que es justamente una resistencia de muy bajo valor. Cuanto más bajo valor tenga, es mucho mejor la fuente real. La fuente ideal no tiene ningún tipo de valor de resistencia. Idealmente genera simplemente una tensión o una presión de corriente, ¿ya? Entonces, esta pequeña diferencia hace que la calidad de las fuentes o que exista una diferencia entre ambas fuentes, ¿no? Entre la ideal y la real. La real siempre va a tener una resistencia interna y obviamente debido a esa resistencia interna, si coloco una resistencia en paralelo, va a tener una diferencia, va a tener una pequeña variación en las tensiones que está enviando. La fuente ideal no tiene ese problema. Como no tiene resistencia interna, si yo le conecto una resistencia en serie o en paralelo, no va a sufrir ninguna alteración y la dirección, la medición va a ser directa o la generación de la tensión va a ser directa sobre el elemento al que estoy alimentando. Esa es básicamente la mayor diferencia. Una preguntita más. Adelante. La fuente ideal, ¿en qué caso se usaría? La fuente ideal se utiliza para el diseño. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos usando en este gráfico, es decir, cuando hacemos la parte teórica, generalmente utilizamos fuentes ideales. En el dibujo que tenemos en la pantalla, con el Falstad, tenemos una fuente ideal. Fíjese, dice que manda exactamente 1.5 voltios. Pero en el caso nuestro, perdón, voy a volver a cambiar acá. En el caso de nuestra fuente, ¿cuántos voltios realmente está enviando? Fíjense, está enviando 1.49 voltios, ¿sí? 1.49. No hemos llegado a 1.5. Entonces, si yo quiero alcanzar 1.5 voltios, eventualmente se me hace un poco difícil, ¿no? Ahí está, 1.5 voltios. Pero si conecto la resistencia, seguro que esta tensión va a caer, porque la carga que le estoy conectando va a entrar seguramente en paralelo o en serie con alguno de los elementos internos que tiene la fuente de alimentación. Entonces, cuando trabajamos con datos dados, estamos trabajando con fuentes ideales. Cuando trabajamos en la práctica, debemos tomar los datos prácticos que estamos encontrando en nuestros componentes. ¿Está bien? Bien, muchachos. Sí, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, eso básicamente es lo que estamos realizando ahora y para poder observar cómo vamos a trabajar en la parte práctica. Yo les voy a pedir, muchachos, que hagan esto mismo que he realizado yo en casa con los elementos que ustedes puedan disponer, ¿ya? Como se han dado cuenta, no es necesario que tengan el valor de la resistencia que yo estoy proponiendo. Para estos casos es normal que ustedes puedan utilizar ciertos valores que puedan tener en casa. Lo que sí les digo, por favor, por ahora, es que tengamos cuidado con la potencia que van a disipar los elementos. Fíjense, estas resistencias son de medio watt de potencia, ¿no? Ese es el tamaño. Medio watt de potencia significa que vamos a manejar potencias realmente bajas, ¿ya? No vayan a colocar 9 voltios, 12 voltios, 20 voltios, porque las resistencias se van a dañar. Ya en las próximas clases vamos a aprender a calcular la potencia y obviamente para ello vamos a aprender a manejar los elementos como corresponde. ¿Ya? Bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta más tal vez al respecto? ¿Hay alguna consulta? Bien. Como no hay preguntas ni consultas, entonces voy a llamar lista para concluir la sesión.